Buenas tardes, muchachos. Bueno, en esta ocasión vamos a demostrar el teorema que nos dice la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Para eso pues voy a poner aquí ya un esquema con dos puntos con coordenadas x1, y1, p subíndice 2 con coordenadas x2, y2. Y el teorema nos dice que la distancia entre esos dos puntos, dados sus coordenadas, va a ser igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo obtener esta fórmula. Para eso pues nos vamos a apoyar en este esquema y lo que vamos a hacer primeramente es trazar líneas perpendiculares a ambos ejes. Es decir, una línea perpendicular al eje Y con respecto al punto P1. Otra línea perpendicular con respecto al eje X y al punto P2. Otra línea perpendicular con respecto al eje Y. Y otra perpendicular con respecto al eje X y al punto P1. Y voy a definir los puntos de intersección de estas dos líneas en azul. Otro punto con la intersección con el eje X, otra con la intersección con el eje Y, esta con la intersección o con la otra intersección con el eje X y esta otra intersección con el eje Y. Les voy a poner etiquetas, a este lo voy a llamar A este B, a este C, a este D y a este punto, el punto E. Y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en el triángulo rectángulo que se forma con los puntos P subíndice 1, con el punto E y con el P subíndice 2. Es decir, el triángulo que voy a pintar aquí en rojo. ¿Ok? Y ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este triángulo, la hipotenusa precisamente es la distancia entre los dos puntos. Uno de los catetos, pues es la longitud que va de P1 a E, y el otro de los catetos es la longitud que va del punto E al P subíndice 2. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos, a la suma de los cuadrados de los catetos, que vendría siendo el punto P1 a E al cuadrado más el punto E al punto subíndice 2 al cuadrado. Lo único que nos queda ahora es ver quiénes son esas cantidades. Y para eso nos van a servir los puntos que acabamos de definir. Si nos fijamos, vamos a tomar primero la distancia que va del P subíndice 1 al punto E, si se fijan en el esquema, es igual a la distancia que va del punto C al punto A. Es decir, que la longitud de P1 a E es igual a la longitud que va del punto C al punto A. ¿Y quién es esto? Ahora sí, lo que tenemos que hacer es obtener las coordenadas del punto A, que son fáciles de obtener con respecto a los puntos P1 y P2. ¿Sí? ¿Quiénes son las coordenadas en X del punto A? Pues en X es X2 y en Y es 0, está sobre el eje X. Y las coordenadas del punto C en X es X1 y en Y es 0, también está sobre el eje X. Ahora sí, la longitud, recuerden que se define el punto final menos el punto inicial. Las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. En Y pues va a ser 0, en ambos tenemos 0 en Y. En X va a ser pues la coordenada del punto A, que es X2, menos la coordenada del punto C, que es X1. Hacemos lo mismo con esta longitud que va del punto E
al punto subíndice 2 va a ser igual, si se fijan en el esquema, al punto D, la distancia del punto D al punto B. ¿Ok? Y en este caso, pues las longitudes, perdón, las coordenadas en X va a ser 0 y en Y va a ser Y1, las coordenadas del punto D. Y las coordenadas del punto B en Y, en X va a ser 0 y en Y va a ser Y2. Ahora en las coordenadas X, en este caso pues va a ser 0. Y en la coordenada Y pues es punto final, que es la coordenada en B, que sería Y2 menos Y1. Y lo único que nos queda es sustituir estos valores en la ecuación de la distancia. Y vamos a tener que d cuadrada es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pasando el cuadrado como raíz al lado derecho, vamos a obtener la fórmula buscada, que sería la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y ahí queda demostrado el teorema de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, no olviden suscribirse al canal. Comenten si les gustó, denle like y activen la campanita para que no se pierdan los siguientes videos que voy a subir, que van a ser ejemplos para aplicar ahora sí el teorema de la distancia entre dos puntos, es decir, ejemplos específicos. Nos vemos en el próximo video, muchachos. Buen día.